importante, ya que debe dar el apoyo a la mujer para que ¿Por qué hablan? Exprésate en voz alta. Signos de alarma que se van a poder golpear. Los adolescentes tienen derecho a orientación y métodos anticonceptivos. Mi cuerpo es mío. Mi cuerpo es territorio seguro. Hola. Buenas. Muchísimas gracias. Primero que todo, gracias por estar aquí acompañándonos hoy. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. A ustedes les cuento, por ejemplo, que la Secretaría de Salud de Bogotá y el Fondo de Población de las Naciones Unidas están trabajando de la mano, hombro a hombro, para ayudarnos a construir una mejor sociedad, más equitativa, más justa. Es por eso que han creado este espacio, para permitirnos hablar en voz alta de los temas que más nos interesan. Por eso hoy queremos hablar justamente de un tema que nos está preocupando muchísimo, porque está llevándose la vida de muchas mujeres día a día en nuestro país, el cáncer de cuello uterino. Y para hablar de eso, hoy me acompañan la doctora Carolina Viesner, bienvenida. Ella es del Instituto Nacional de Cancerología. Está también el doctor Bernardo Páez, él es jefe de ginecología y obstetricia de una reconocida EPS. Y la doctora Gisney García, bienvenida también, ella es referente, ¿cómo es que es? Es muy largo, referente. No, es coordinadora del programa de cáncer de cuello uterino en la Secretaría de Salud. ¿Vieron que era larguísimo? Coordinadora del programa de cáncer de cuello uterino de la Secretaría de Salud. Con ellos vamos a hablar porque ellos son los que nos van a guiar, los que nos van a poder responder a las inquietudes, a las preguntas que tengamos con respecto a este tema. Y vamos a hablar del cáncer de cuello uterino, pero antes de entrar en materia con nuestros especialistas, nuestros invitados, vamos a ver qué sabe el común de la gente acerca de este tema. Veamos lo que responde. La citología vaginal es un examen que se deben realizar regularmente las mujeres a manera de prevención de cáncer. Yo me hago la citología una vez al año como mínimo. Cuando se requiere me la hago una vez cada 6 meses. Por prevención me hago la citología para prevenir enfermedades, infecciones. Mi esposo me acompaña a hacerme la citología, igualmente me anima, ya te hiciste la citología, vamos a pedir la cita para que te hagas la citología. Nada tiene que ver el hombre con el cáncer uterino de la mujer. Mi esposo tiene que ver mucho en el examen de la citología, porque de ahí pueden detectar si yo puedo tener una enfermedad de transmisión sexual o puedo tener de pronto una infección vaginal. Yo acompaño a mi esposa a hacer el examen de citología. Sí, yo me hago regularmente la citología. Mi esposo no me acompaña a hacerme el examen de la citología. No me ha acompañado. ¿No me queda tiempo? Tengo que ver mucho por las relaciones que se tienen. Muy bien, ahora sí vamos con los especialistas, los que saben del tema. Vamos, primero que todo, yo creo, doctora Carolina, por el principio. ¿Qué es el cáncer de cuello uterino? El cáncer de cuello uterino es un tipo de cáncer que afecta a la porción de la matriz que está en contacto con la vagina y está ocasionado, como todos los tipos de cáncer, por muchos elementos, pero el que mayor peso tiene, y ese ha sido el gran descubrimiento del siglo XX, ha sido el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es un virus de transmisión sexual, pero también entran en juego otros elementos como puede ser el consumo de cigarrillo, un sistema inmunológico, digamos, deprimido por mala nutrición y otros elementos, pero el que tiene mayor peso es el virus del papiloma. Doctor Bernardo, ¿cómo se puede prevenir el cáncer de cuello uterino? Precisamente, como decía la doctora Carolina, es necesario que exista el virus del papiloma humano, pero no es suficiente para que lo provoque. Ajá. Entonces, se reúnen condiciones especiales de quien adquiere el virus para hacer precisamente el desarrollo de un cáncer. Para prevenirlo, nosotros tenemos que estar muy pendientes de una detección temprana. La toma de la citología cervicovaginal es una herramienta muy valiosa, la más importante,
precisamente para detectar lesiones previas a la aparición del cáncer del cuello. Ahí nos podemos dar cuenta si existe la infección por el virus, que nos da la alerta de que esto puede progresar al desarrollo posterior de un cáncer de cérvix. Ya de cómo podemos evitar incluso la aparición de ese mismo virus dentro en el cuello de las mujeres, pues tendría que cambiar en algunos casos las conductas nutricionales, tratar de hacer conciencia sobre todo de las poblaciones de adolescentes, que es tal vez donde más nos preocupa ahora, que cada vez tienen una actividad sexual mucho más temprana, algo indiscriminada con respecto a sus parejas, donde tienen mayor probabilidad de tener un contagio muy temprano y que a la larga puede llegar a producir un cáncer de cuello uterino. Entonces es crear una conciencia de responsabilidad sobre la actividad sexual, usar todas las medidas de protección, en el caso de los condones, que también disminuyen de una forma bien importante la transmisión de este virus, que como ya lo hemos dicho es tal vez el causante, el gatillo fundamental para el cáncer del cuello uterino. Doctora Gidney, ¿se tienen cifras de, por ejemplo, en Colombia, cuál es la incidencia del cáncer de cuello uterino? Sí, en Colombia la mortalidad por cáncer de cuello uterino uno esperaría que fuera disminuyendo, pero nos mantenemos en una cifra muy estable, a diferencia de otros países que han logrado, países desarrollados que han logrado disminuir las cifras y la incidencia del cáncer de cuello uterino en las mujeres. Y si hacemos la diferencia de ciudades en Colombia o sectores en Colombia, la ciudad que ha logrado tener mejores resultados ha sido Bogotá, que ha logrado romper la curva y disminuir la mortalidad por cáncer de cuello uterino en las mujeres. Cuando hablamos de que es un virus por transmisión sexual y es la mujer la que padece, digamos, el cáncer, ¿estaríamos pensando que es el hombre quien lo transmite? A ver, ese es un tema que también es muy difícil de abordar, porque uno no puede negar que la mejor o la forma de la transmisión es la relación sexual. Pero lo que hay que quitarle en una gran cantidad de casos es la connotación, digamos, pecaminosa, prejuiciosa. De culpabilidad, de digamos. culpabilidad. ¿Por qué? Porque hay formas de transmisión que, en mi opinión, pueden estar dadas por los contactos de piel con piel sin necesidad de tener un coito en donde haya comunicación de las mucosas con otras mucosas. Entonces, y las mucosas me refiero a el tejido que está en la vagina, el tejido de la cabeza del pene, en donde puede albergarse el virus que tiene mayor probabilidad. Por eso los hombres, incluso que tienen la circuncisión por el hecho de no tener cubierta esa parte del pene, tienen menos probabilidad de ser portadores de este tipo de virus. Hay muchas causas que están relacionadas con este tipo de transmisión, pero no se puede poner exclusivamente con una relación o con la relación sexual. Lo que pasa es que es por probabilidades. Claro. Entre más parejas sexuales yo pueda tener, tengo más probabilidad de que de alguna de esas parejas adquiera el virus y lo pueda transmitir a otra pareja. Ahora, doctora Carolina, si digamos es un hombre el que es el transmisor, ¿qué produce en el hombre? En las mujeres sabemos que produce el cáncer de cuello uterino. ¿Puede llegar a producir también eso, algo parecido en los hombres? ¿O no? Bueno, la familia de los virus de papiloma es bastante grande y hay unos virus que son de bajo riesgo, que son los que se asocian con unos pequeños condilomas o verrugas que el hombre puede presentar, unas verrugas que puede presentar en la región del pene, en la región perianal, o puede pasar perfectamente asintomático. Si un médico hace un examen de la uretra, podría también detectar allí unas pequeñas lesiones, pero en general el hombre no presenta ningún tipo de evidencia. Y se ha empezado a asociar el virus de papiloma con otros tipos de cánceres de la región perianal y con las verrugas genitales. Pero en general la persistencia del virus, porque estamos hablando de un proceso en el cual lo grave es que el virus persista.
Claro. La mayoría de los virus, por el sistema inmunológico, la persona controla el virus y no le pasa nada, pero cuando hay persistencia es cuando se produce la lesión en las mujeres. En los hombres, por una razón, la persistencia del virus es muy baja, es decir, el hombre se puede infectar y rápidamente lo desaparece. ¿Y es curable el cáncer de cuello uterino? El cáncer de cuello uterino es absolutamente curable, eso lo debemos tener claro. De lo contrario, no valdría la pena hacerse una prueba, ¿cierto? Claro. Es curable siempre y cuando se detecte a tiempo. A tiempo. Bueno, ¿qué hago yo para detectar a tiempo el cáncer de cuello uterino? ¿Qué es lo que hay que hacer? La toma juiciosa, periódica de la citología cérvico-vaginal. A ver, este es un examen que debe realizarse a todas las mujeres que ya hayan tenido vida sexual activa, que hayan, o en el último consenso se definió mujeres mayores de 21 años, incluso que no hayan tenido relación sexual previamente. Ahí es donde entonces entrarían a jugar, si no han tenido relaciones sexuales, ¿por qué se lo atribuyen a una enfermedad de transmisión sexual? Sí. Insisto, por el tema de las prácticas, a veces el contacto simplemente de las manos, de la piel con la piel. En algunos casos incluso se ha descrito condiciones de transmisión a través del uso de tampones que arrastran el virus que está localizado en la parte externa y se introduce hasta el cuello uterino. Entonces, la toma de la citología, la conciencia de la realización de la citología, los esquemas que manejamos ahora, que es la recomendación del 113, ¿qué quiere decir esto? Es que hacemos una citología anual, la repetimos un año después. Si las dos citologías salen normales, las siguientes se hacen cada 3 años, a menos que haya un cambio de pareja o que se haya tenido contacto sexual con otras parejas, porque entonces vuelve otra vez la probabilidad de la exposición del virus en esta mujer. Contémosle a la gente qué es una citología. Es un procedimiento sencillo para que tengan claridad sobre eso. Bueno, es un procedimiento muy sencillo, lo que pasa es que es muy incómodo y genera mucho pudor en la mujer porque implica exponer los genitales. El médico o la enfermera debe introducir un espéculo, que es como una valva, que separa las paredes de la vagina. Eso es un procedimiento que bien hecho debe ser completamente indoloro. Separa las paredes de la vagina hasta que visualiza el cuello uterino. Y debe raspar las paredes del cuello con un instrumento que permite recoger, es como hacer un barrido de las células que están muy superficiales, es decir, recoge las células y luego introduce un pequeño cepillito en la parte del orificio, recoge allí otro poquito de células, también hace el extendido sobre la lámina, fija y eso se manda al laboratorio. Ajá. Es un procedimiento que no debe durar máximo 10 minutos, es completamente indoloro, evidentemente es incómodo, no podemos decir, pero sabemos que las mujeres y los hombres cuando entienden la importancia y el significado, aceptan, la mujer supera la pena y la vergüenza, aprende a hacerlo como igual cuando ha tenido hijos y sale, digamos así, el problema para el próximo año y si ya se lo ha hecho 2 veces, se lo puede hacer cada 3 años. Ajá. Y otra cosa, la citología es totalmente gratuita, no tiene ningún costo para las mujeres. En la ciudad todas las IPS, todas las EPS también están en la obligatoriedad de prestar el servicio y de atender de forma oportuna a las mujeres. Eso está muy bien, porque yo creo que ese es otro punto, ¿no? Y si esa citología no llegase a salir normal. Bueno, si la citología no sale normal, ¿qué pasa? Las mismas entidades de salud están en la obligación o deben llamar a la mujer para informarle que tiene algún resultado anormal y que se acerque a la institución para que le den la indicación y la orientación de cuál es el paso a seguir. Por esto es fundamental que las mujeres cuando se acercan a tomarse la citología, cuando dieron el primer paso, rompieron el pudor, puedan dar toda su información completa y verídica. Generalmente se piden datos, teléfonos, direcciones y los hospitales de la red pública, una vez reciben los resultados, están llamando o acudiendo a las casas de las mujeres a decirle, tiene resultado, por favor acérquese,
y es un procedimiento totalmente gratuito también esta parte del seguimiento. Y si hay que hacerse tratamiento completo, pueden estar tranquilas que lo van a tener, ¿no es cierto? El tratamiento completo también está cubierto en el Plan Obligatorio de Salud, que es obligación de las entidades prestadoras. Bueno, les cuento una cosa, estamos en la localidad de Chapinero, estamos en la sede de la Universidad Piloto de Colombia y desde aquí estamos hablando en voz alta. Y seguimos hablando en voz alta, pero ahora a mí me gustaría hablar en voz alta a nuestro público. Gracias. Yo quiero saber cuáles son las acciones que nosotros, desde nuestro rol de hombres, podemos ejercer para ayudar a las mujeres a prevenir la enfermedad. ¿Cómo sería? Esa es una, alentarla a que se haga el examen, y por otro lado, procurar la de la monogamia mutua. Es una condición de una práctica que aparentemente o institucionalmente se da, pero en la práctica no siempre. Entonces yo creo que un hombre debería tener y saber la responsabilidad que tiene con su pareja, en el sentido de tener más contactos, por ejemplo, que puedan favorecer una contaminación con el virus del papiloma. Cuando se habla de persistencia del virus, los estudios han mostrado que la persistencia cambia cuando son virus de bajo riesgo, que no se relacionan con cáncer, que son los que nos puede dar a la mayoría de las mujeres. Es decir, debemos pensar que el virus del papiloma es tan frecuente como la gripa, que el 60% de las mujeres que han iniciado vida sexual a los 5 años nos hemos podido infectar con el virus. Entonces no es una tragedia, sino que es algo casi que de la vida cotidiana, de la vida de pareja, ¿sí? Es algo tan normal como la gripa. Cuando uno se infecta con virus de alto riesgo, es decir, aquellos que se asocian con cáncer, la persistencia puede ser 8 meses, 7 años, ¿sí? Entonces, si una mujer le diagnostican, usted tiene un virus, pues no debe preocuparse, debe hacerse la siguiente citología, y si en la siguiente ya no hay, bueno, pues era un virus de bajo riesgo, mi propio cuerpo supo controlar y defenderse. Pero cuando esos virus son súper agresivos, se quedan, y la mujer puede ser una mujer sana, y el médico ve que hay una persistencia, entonces debe hacerse un tratamiento y se controla la progresión de lo que, si no se trata, llegaría a ser un cáncer. Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué pasa si detectan el virus en una gestante? ¿En una? Embarazada. ¿Embarazada? En una señora embarazada. Esa pregunta es muy importante porque aquí tiene dos aspectos. Primero que todo, el embarazo no es una contraindicación para hacer una toma de una citología cérvico-vaginal. El embarazo de bajo riesgo, sin ninguna condición anormal a nivel del cuello uterino que ponga en peligro el embarazo, esas mujeres debe hacérsele citología cérvico-vaginal. Incluso es una oportunidad que tenemos nosotros, porque es cuando consultan la mayoría de las mujeres, es cuando están embarazadas. Claro. Entonces, para poder hacerles el examen. No tengan temor que eso vaya a lesionar o a provocar un aborto o alguna condición. La forma como se toma la citología, como lo decía la doctora Wiesner, es tal vez una toma que a través de un elemento simplemente se roza, porque no es que se raspe o se hiera el tejido, sino simplemente se roza y se recuperan las células que están en la superficie, que son células que se desprenden espontáneamente. Esas son las que se recuperan para hacer el extendido sobre la lámina y tomar la citología. Si se detecta que existe la lesión del virus, se le hace el examen, un examen complementario, para tratar de determinar si hay alguna lesión visible sobre eso, y dependiendo de eso, se le hace un tratamiento o se observa simplemente, y después el compromiso es el tratamiento posparto, dependiendo de la necesidad, de la severidad. Si se detecta, por ejemplo, un cáncer ya invasor en una mujer gestante, muchas veces, una vez se provoca el parto o se hace una cesárea, se aprovecha para hacer una cirugía con fines curativos. Muy bien. Más preguntas. Allí la señora. Yo he escuchado que existe una vacuna, pero quisiera saber si está ya disponible y entre qué edades se debe aplicar.
Pues gracias al increíble descubrimiento de esta asociación, que particularmente ha sido importante en el cáncer de cuello uterino, como esta relación casi que unicausal, se desarrolló con todos los estudios del siglo XX una vacuna contra el virus del papiloma. En este momento está en el mercado colombiano, ha sido aprobada por el INVIMA en diciembre, y el INVIMA la aprobó para niños y niñas entre 9 y 26 años. Esta vacuna está producida por un laboratorio farmacéutico y protege contra 4 virus, 2 que producen cáncer y 2 que producen verrugas genitales. Está en el mercado y las personas lo pueden adquirir. Lo que pasa es que tiene un costo muy alto, más o menos vale $450 las 3 dosis. Y evidentemente existe un proceso que el Ministerio de la Protección Social y el Instituto de Cancerología van a cumplir una serie de etapas para que en algún momento esté disponible para las mujeres de bajos recursos, las mujeres de alto riesgo, pero eso es un proceso que implica estudios de costo, estudios de la disponibilidad, de la forma como se va a hacer la oferta. Y evidentemente hay otras vacunas que también son prioritarias en salud pública, como es la vacuna contra el rotavirus, contra el neumococo, contra la influencia. Entonces el Ministerio tiene que hacer un balance para en algún momento dado poderla ofrecer dentro de lo que se llama el programa de inmunización. Pero yo quiero hacer también una aclaración acá. El hecho de que se vacunen no quiere decir que quede protegida contra el cáncer de cervix, porque como lo hemos dicho, dice la doctora Biesner, está cubriendo, por ejemplo, esta vacuna en particular, 4 virus, 2 de los cuales son de alto riesgo, pero que nos quedan por lo menos 8 más de nuestro medio que también son de alto riesgo sin cubrir. Entonces eso no me va a reemplazar nunca la citología cérvico-vaginal. Okay. O sea, el tema es que no vamos a suplantar o a suplir un examen por haber hecho una vacuna previamente. Además, porque entre otras cosas, la citología no se hace solamente para buscar si hay cáncer. Yo creo que hay otras cosas, no sé, me imagino que se ven en una citología. Entonces, el hecho de que yo esté vacunada contra eso no quiere decir que, entonces yo ya para qué me hago citología si yo ya tengo la vacuna, ¿no es cierto? Eso no debería ser así. Pues el objetivo central de la citología es saber si hay cáncer o no. Sí. Lo que pasa es que como se entra en contacto con la vagina, pues reporta otras cosas, infecciones, flujos, pero para eso hay otros exámenes que se pueden hacer. Entonces lo importante de la citología es saber si buscar el cáncer. Y como decía el doctor, hay otro tipo de virus que pueden estar asociados y que no los cubre la vacuna, entonces la citología, inclusive en las vacunadas, se debe continuar. Ok, eso está clarísimo. ¿Más preguntas? Sí, otra pregunta. ¿Es necesario solicitar cita previa o cómo hacemos las mujeres cuando queremos tomarnos nuestra citología y qué tiempo demora la entrega del resultado? Bueno, en este momento los hospitales del distrito, los 14 hospitales del distrito que toman citologías, están atendiendo de forma oportuna e inmediata a la mujer que acude. O sea, si voy hoy porque sé que es el día que puedo, porque tengo tiempo, porque tengo la disposición, inmediatamente le están atendiendo la paciente. Se demorarán 20 minutos, media hora mientras hay el flujo de usuarios normal. ¿Cuánto tiempo se demora en la entrega de resultados? Se está demorando por mucho 15 días, no se está demorando más entre que le toman la citología y vuelve otra vez el resultado al punto de toma y están llamando, haciendo el contacto con la paciente. Muy bien. Bueno, yo creo que hemos hablado prácticamente. Bastante. Si se nos queda algo, ustedes saben también en internet, a través de internet, ¿hay un teléfono donde pueden llamar también? La línea... En este momento lo más fácil es la página... A través de internet. De la página de la Secretaría de Salud, pueden ponerle sus preguntas y si no, acudan a cualquier centro de salud. Yo estoy segura de que si ustedes van allá con una pregunta de esas, les van a colaborar, les van a responder, pero de todas maneras sí es importante hacer seguimiento y hacer el 113. ¿Es? 113. El 113, un año, al otro año y a los 3 años si no hay nada raro. Muy bien, yo creo que con esto concluimos nuestro tema de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y ya saben que aquí seguimos siempre hablando en voz alta. Hasta luego.
importante, ya que debe dar el apoyo a la mujer para que Exprésate en voz alta. Signos de alarma que tenemos para poder golpear. Los adolescentes tienen derecho a orientación y métodos anticonceptivos. Mi cuerpo es mío. Mi cuerpo es territorio seguro. Muchas gracias. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este espacio para hablar en voz alta de todos aquellos temas que nos interesan y nos preocupan y que tienen que ver con nuestra salud. Esto es gracias al interés y a la preocupación de la Secretaría de Salud de Bogotá y del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Muy bien, hay decisiones en nuestra vida que pueden llegar a cambiar radicalmente el curso de la misma. Por ejemplo, decisiones tan fuertes, tan importantes como es traer o no un hijo al mundo. Antes de uno tomar esa decisión se deberían cumplir una serie de condiciones. ¿Para qué? Pues para que ese nuevo hijo tenga una vida sana y segura. Justamente ese es el tema que vamos a tratar hoy en voz alta, cómo prevenir un embarazo no planeado. Y para guiarnos en este tema, hoy me acompaña un maravilloso panel. Ellos son, se los voy a presentar, la doctora Isabel Cristina López, especialista en Derechos Humanos e Infancia de la Secretaría de Educación. Está también el doctor Alejandro Rodríguez, él es gineco-obstetra y epidemiólogo, asesor de la Secretaría de Salud. Y está la doctora Adriana Galindo, que es coordinadora del programa de regulación de la fecundidad y especialista en educación sexual. Muy bien. Ya estamos de regreso y ahora sí vamos a comenzar a hablar en voz alta sobre este tema que tanto nos preocupa y tanto nos interesa, cómo prevenir un embarazo no planeado. Pero antes de entrar en materia, yo quiero que ustedes vean y escuchen estos testimonios. Para prevenir un embarazo no deseado hay pues que usar los métodos que existen. Planificar, usar anticonceptivos, condones. Pues simplemente hay que ser responsable, saber uno a qué es lo que está haciendo y que los niños tengan una charla preventiva para evitarlo. Primero saber con quién se está metiendo uno, primero saber la persona con que uno va a entablar esa relación. Y también pensar muy bien antes de tener una relación sexual. Para prevenir un embarazo no deseado hay que cuidarse con métodos anticonceptivos como el condón, las pastas, las inyecciones. La otra opción es que Profamilia, ir a Profamilia antes de... Consultar mucho sobre el tema de la sexualidad porque muchas veces somos muy ignorantes a la hora de no saber qué es un condón, no saber qué son unas pastillas anticonceptivas. O las píldoras o los óvulos, o hay muchas formas o no tener relaciones. Bueno, esos son apenas unos pocos testimonios, pero resulta que es que las cifras son las que realmente nos tienen alarmados. Y tal vez deberíamos comenzar por hablar justamente de estas cifras. Doctor. Bogotá maneja una cifra de más o menos 120.000 partos y corresponde a unos 24.000 partos en adolescentes. Las cifras son más impresionantes, porque esto es casi el 50% en un corte que se hizo en el hospital de Kennedy, el 50% terminó en cesárea. Bueno, mejor dicho, vamos a empezar como por el principio. ¿Cuándo se debe, si se puede utilizar ese término, empezar las relaciones sexuales en nuestra vida? ¿Qué condiciones se deberían cumplir para poder empezar a tener unas relaciones sexuales sanas? ¿Por dónde empezamos, doctora? ¿Cuándo sería el momento adecuado? Sí. El momento preciso para que yo inicie relaciones sexuales. Si solamente hablamos de relaciones sexuales como coito, ¿no es cierto?, que tenga la posibilidad de un embarazo, realmente el momento justo es aquel en que la persona lo decida. Pero bien, ¿cómo hace uno para decidir si no tiene ni siquiera conocimiento de qué es lo que sobre qué va a decidir? Exacto. Entonces, en muchas ocasiones
se abarca la posibilidad del derecho de todas las personas de decidir libremente, pero se decide sobre la base del desconocimiento. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas importantes a tener en cuenta es tener conocimiento acerca de qué es lo que voy a hacer. Si yo sé eso, yo puedo planificar y decidir si eso es o no para mi vida un momento adecuado, si en ese momento yo puedo desarrollar o iniciar las relaciones sexuales. Y ver las relaciones sexuales como una parte nada más de la sexualidad, del ejercicio de la sexualidad. Entonces, el término de responsabilidad, el término de autonomía, de autocriterio, está siempre rodeado de un contexto de conocimiento, de información, de saber qué es lo que voy a hacer, para qué lo voy a hacer y eso cómo contribuye a mi desarrollo personal. Bueno, lo que sucede es que uno podría decir que un adolescente o un muchacho de 15 y una niña de 14 creen que ya saben y creen que tienen responsabilidad, o sea, ellos creen que ese es el momento adecuado para tener relaciones sexuales. Ellos piensan que eso es así, tienen derecho, obviamente, es su decisión autónoma y deben hacerlo. ¿Podrían estos muchachos ir a algún lugar a que los guíen sobre este tema? Uno, en principio, parte del supuesto que la gente tiene el acceso, porque es un derecho de salud sexual y reproductiva, a acceder a información en los servicios de médicos. Todas nuestras EPS tienen esa obligación de dar ese tipo de asesoría en cuanto a prevención de embarazo, métodos anticonceptivos, asesoría en anticoncepción. Sin embargo, no nos podemos quedar ahí nomás, porque la sola información a los jóvenes no les basta. Ellos saben que existe el condón, ellos saben que existen algunos métodos, pero en el momento de tomar la decisión, iniciar relaciones sexuales, desconocen eso. ¿Se les olvidó? Lo olvidan completamente. Sí, se les olvida. Si yo soy consciente de eso, si yo sé y planeo, seguramente voy a utilizar métodos de prevención, de planificación, el compartir con el otro la sexualidad en toda su dimensión y todo su componente. Entonces, muchos adolescentes inclusive llegan, tienen su primera relación sexual y después nunca más vuelven a tener ningún tipo de contacto sexual porque dicen, ¿y eso era? Eso era todo. Eso no es suficiente. La parte erótica del ejercicio sexual es muy importante y eso no se mide. Cuando uno tiene la primera relación sexual, puede que el cuerpo mismo le esté avisando que no está preparado para eso. Si hay dolor, por ejemplo, el cuerpo le está diciendo, deténgase, deténgase, espérese. Algo hay que solucionar, algo hay que transformar o tienes que aplazar este ejercicio sexual. Ahora, cómo planificar y cómo aprender sobre los métodos, es muy importante acudir a un médico o a una médica de confianza, a una profesora de confianza, a la mamá, al papá, para que le digan, porque a veces a muchas personas, por decir algo, el dispositivo intrauterino les cae muy bien, pero a otras no les cae tan bien. A veces no sabemos usar el condón, aunque llevemos el condón en la angustia, en la novedad, en la emoción, no pudimos y la embarramos. Entonces es necesario hacer del ejercicio de la sexualidad un ejercicio de compartir una cantidad de preguntas y hacernos más humanos antes que solamente hacer de eso un ejercicio de genitalidad individual. Doctor, ¿cuáles serían, digamos, para que quede bien claro a todos estos jóvenes que nos están escuchando, esos riesgos en la salud de un embarazo en una persona muy joven, en una niña muy joven? Me uno mucho a lo que han dicho y es con respecto a la corresponsabilidad. Me extraña mucho en este panel, por ejemplo, que no estén tantos hombres como tantas mujeres. Hasta ahora se está pensando en el hombre como incluirlo dentro del proceso. Entonces, por ejemplo, acompañamiento en el momento del trabajo de parto, acompañamiento en el curso psicoprofiláctico, acompañamiento en la consulta de planificación, que esto es exclusivo de la mujer, cuando debería ser corresponsabilidad también del hombre y una decisión de la pareja. Pienso que no hay espacios tampoco adecuados para nuestras adolescentes en nuestros hospitales, y los riesgos son inherentes. Si yo no me protejo, pues hay enfermedades de transmisión sexual que con un solo contacto ya puede producir un SIDA o puede producir una sífilis que es muy silenciosa. Y esos son los riesgos inherentes a tener relaciones en forma temprana y por eso de pronto
el mensaje del condón es doble protección. No solamente es planificar, sino enfermedades de transmisión sexual, pero bien utilizado. Porque a veces solamente se utiliza en el momento de la eyaculación. Y ya hubo contacto pero anterior, ya hubo luego. contacto de piel a piel y eso trae consecuencias. Para no hablar de otros riesgos, de riesgos gravísimos a nivel emocional, la culpa, el miedo, la depresión que lleva a muchas niñas a intentar suicidarse y a los muchachos a hacerse cada vez más indiferentes y más irresponsables. Este país tiene una herida muy grande porque le falta mucho hombres que sepan paternar. Doctora Adriana, métodos. Métodos de regulación de la fecundidad, preferimos ahora llamarlos. Antes hablábamos de métodos de planificación familiar. Bien, los métodos son múltiples y variados. Van desde los métodos naturales, que implican un conocimiento muy profundo acerca del cuerpo, de mi propio cuerpo, de cómo funciona y cuándo son mis etapas de fertilidad. ¿Para qué? Está basado en la abstinencia. En abstinencia periódica se llama. Es decir, yo dejo de tener contactos sexuales en los periodos en los que yo, con mi conocimiento, mi autoconocimiento, sé que puedo quedar en embarazo. Ese es un método Perdón, me interrumpo natural. un segundo ahí. Para hablar justamente de ese. Yo creo que, por ejemplo, en adolescentes o en gente muy joven, ese es un método muy difícil, Muy porque riesgoso. yo creo que eso es la experiencia la que puede llegar a darnos a las mujeres y a los hombres también, como esa fecha, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Claro, cuando yo voy a iniciar relaciones sexuales, lo primero que tengo que hacer es tener información y conocer. Exacto. Y tengo que conocer mi cuerpo para poder compartirlo con otro. Los métodos son múltiples y variados y todos son efectivos siempre y cuando se utilicen de manera correcta y consistente. Eso quiere decir que la persona sepa con certeza qué es lo que está haciendo para evitar el embarazo y que lo utilice pues, regularmente. ¿Okay? Otro de los métodos, por ejemplo, cuando es la píldora tomadita, o lo puede hacer inyectado intramuscularmente, que se puede dar mensual o trimestralmente, o existe ahorita un método que es subdérmico, que son unas barras que se instalan en la piel, por debajo de la piel, que también liberan unas hormonas de manera paulatina, entonces no tengo que tomarme la pastilla diaria, sino que durante 5 años me protege ese método, o transdérmico, que son los parches, que la dermis va absorbiendo la hormona, o existen métodos, por ejemplo, mecánicos, como el dispositivo intrauterino bien conocido por todos, la T de cobre, o ahora un dispositivo que además libera hormonas. Esos son los métodos en general que se llaman de tipo temporal, es decir, aquellas personas que planeen tener un hijo, pero que no sea este el momento de tenerlo, pueden utilizar uno de estos. Y hay otros métodos que son de carácter definitivo, que son los métodos quirúrgicos. Esos son para las personas que definitivamente ya o tienen los hijos que quieren en la vida o definitivamente no quieren tener hijos nunca más. Dentro de los de barrera, que se encuentra el condón, también podemos utilizar sustancias que se introducen por la vagina, que son pastillas o tabletas, y que tienen un efecto espermicida. Es decir, que inhiben el movimiento de los espermatozoides. Los espermatozoides no pueden ascender y no pueden fecundar el óvulo. Y el condón, que es femenino y masculino. Entonces, fíjate la variedad de métodos Hay que de existen. todo, o sea, no habría realmente motivo para que hoy en día una niña diga, ay, es que yo no sabía qué hacer No, de para acuerdo. prevenirlo. Hay 1000 maneras de prevenirlo. Pero además se requiere, primero, que conozcan esa información, que seleccionen el método de manera voluntaria, es decir, que de acuerdo a mis expectativas y mis deseos, yo decida si utilizo el dispositivo, las pastillas o lo que sea. Y después hay una valoración médica que implica saber si biológicamente esa niña, si ese método es adecuado para su cuerpo y para su situación de salud. Doctor, hay una serie de métodos caseros que me dijo mi tía, que mi amiga me dijo que el limoncito, que la duchita, que todo eso. ¿Qué pasa con este tipo de métodos que muchas personas creen que son seguros porque eso hacía la mamá, eso hacía la abuelita, eso hacían en el campo, eso hacían en mi tierra? ¿Qué pasa con este tipo de cosas? No son efectivos. ¿Oyeron? Eso es lo primero. No son efectivos. Segundo, poner sustancias que no le corresponden a la vagina es como traer infecciones y poder producir enfermedades pélvicas inflamatorias, y eso quiere decir las trompas uterinas se pueden ver inflamadas y perderlas, a veces al utilizar este tipo de métodos. Tercero, que los métodos anticonceptivos hay imaginarios dentro de todas las personas. Entonces, los imaginarios es
Me la tomo solamente cuando tengo relación. Eso es muy falso. Otra cosa, no protegen los anticonceptivos contra enfermedades de transmisión sexual. Esto también es importantísimo. Eso es Una cosa es una importante. cosa y otra cosa es otra cosa. Exacto. Tema bien interesante y bien extenso el que estamos tratando, así que vamos a tener después otro siguiente programa también sobre este tema. Pero antes de terminar vamos a seguir hablando en voz alta y vamos ahora a escuchar un testimonio en voz alta. Vamos a ver, por acá estamos. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Joana. Yo quiero compartir con todos los jóvenes adolescentes, con ustedes, mi testimonio. Pues yo a mis 16 años quedé embarazada, porque creía que el método del retiro era muy efectivo y me equivoqué. ¿El método de qué? Del retiro. Ajá. Era un error que... ¿Y todos los que están acá entienden ese término? No. ¿Y por qué no les explicas qué es ese método? A ver, se trata de que el hombre siente cuando se va a venir, ¿sí? Entonces ahí mismo él la saca, pero no. Se retira. Exactamente, entonces los hombres hay veces que no miran las consecuencias y pues por eso habemos muchas mujeres embarazadas. Entonces, tenía 16 años, quedé embarazada, tuve que salirme de estudiar, porque un hijo es una responsabilidad muy grande, así que pues ya tuve que empezar a trabajar para sacarla adelante y pues todos mis sueños se hicieron un poco estancados, ¿sí? Ya tenía que ir a por los sueños de mi hija. Ahora pues estoy estudiando, trabajando, viendo por mi hija, pero de todas maneras es algo que es muy duro. ¿Cuántos años tiene tu hija? 6 años. 6 años. Sí, señora. ¿Y el papá de la niña? Pues como todos los padres, ellos dicen, como dicen en Bienestar Familiar, denle 70.000 pesos, 100.000 pesos, y ellos creen que con eso ellos comen, se visten, tienen salud, y no es cierto. Y tienen papá. Exactamente. O sea, con 70.000 pesos también Sí, tienen papá. Exactamente. Pero no, ellos no ven que uno de mamá le toca ver por todo lo que pasa en el día, que su desayuno, que su ropa, que todo. Entonces, eso es un padre irresponsable y yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, es un llamado a todas las niñas, adolescentes y todo, pues, que ese método definitivamente no funciona. Bueno. Ajá, muy bien, muchas gracias. ¿Qué confusión tan grande existe, ¿no? Que la paternidad la reemplace 70.000 pesos. Como si solamente un padre tuviera obligación de darle o de proveer, de ser un proveedor material. No, un padre tiene que proveer afecto, tiene que proveer seguridad, de todo, mejor dicho. Sobre todo el amor de un padre no se reemplaza con ninguna plata del mundo. Vamos a escuchar una pregunta por acá, ¿es? Sí. Sí. ¿El estrato económico influye en este nivel de planificación de embarazos en adolescentes? Yo te puedo responder que sí. Es extraño que en Colombia los anticonceptivos tengan un costo elevadísimo. Cuando tuve la oportunidad de estar en Ecuador eran la mitad o menos. Eran 20.000 pesos los mejores anticonceptivos. Los nuestros valen 50.000 pesos. Eso de por sí es una barrera de acceso. Y cuando el sistema debería estar proveyendo estos anticonceptivos a la población, porque eso está en el pozo, está en los subsidiados, están los vinculados. Con lo que nos dice el doctor Alejandro, vemos que por el costo sí está influenciado, porque igual personas de bajos recursos no van a poder tener acceso. Entonces mi pregunta, la segunda parte era, ¿qué campañas está haciendo la Secretaría de Salud y más aún pensaría yo la Secretaría de Educación para generar una conciencia en estas personas que no tienen el sustento económico, digámoslo así, para acceder a un anticonceptivo para poder prevenir un embarazo? Bueno, por parte de salud sí existe por actividades de prevención y promoción el insumo, la entrega y la asesoría en planificación familiar de manera gratuita. Eso es para todos los colombianos. Y en cuanto a educación, ¿qué está haciendo la Secretaría? Desde hace ya casi 4 años hemos empezado un trabajo de acompañar la soledad de los jóvenes y las jóvenes en tiempo extraescolar. Para nosotros es fundamental que en el tiempo en que los chicos y las chicas no están en el colegio, tengan propuestas que les permitan
compañía, proyecto de vida, proyectos, programas, por ejemplo, el arte, la cultura, la ciencia, la investigación, y tenemos un programa que se llama Acompañamiento a los niños y niñas en tiempo extraescolar, que ya ha movido más de 500.000 niños y niñas en todo Bogotá. Pero además la Secretaría está desarrollando un proyecto de educación para la sexualidad con el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, a través del cual todos los colegios tienen que desarrollar dentro de sus planes institucionales y de sus planes de estudio el trabajo de construcción de un proyecto para la sexualidad unido a la afectividad, al desarrollo emocional, al desarrollo del erotismo, al desarrollo de la corporalidad, al desarrollo de la autoestima, no solamente al desarrollo únicamente del sexo como, digamos, acto sexual. ¿Cuáles podrían ser las causas, si se puede decir, de estos embarazos no planeados? La soledad, lo que acaba usted de decir, la soledad, por ejemplo, el no tener nada más que hacer, entonces como no tengo nada más que hacer, me voy a ver con mi novio y ¿qué hacemos? Pues hagámosle. Sí, eso es cierto, eso puede ser una. Problemas afectivos, familiares, los niños o los jóvenes que se sienten, o sea, ¿quién me contesta? A ver. Es que para mí el principal problema de los embarazos a destiempo es la soledad, pero es la soledad no porque yo esté sola y quiera estar, entonces voy y me ocupo con mi novio, sino porque la soledad es un problema interior en el cual la falta de afecto, de una figura afectiva que me haya consolidado y acompañado, con quien yo pueda contar, con quien yo pueda estar, con quien yo pueda hablar, ese cuento tan doloroso de que las madres desde el alba tenemos que estar levantándonos la comida y llegamos a las 10 de la noche y no hay nadie que vea por el niño y el papá nunca aparece. Entonces por eso es fundamental que los padres y madres de familia entiendan que la escuela no puede sola y que las mujeres entendamos que sin los hombres no debe ser, que los hombres entiendan que necesitamos de ellos para que se involucren en este proceso y cuando quedemos embarazadas, quedemos embarazados los dos. Y entonces el niño o la niña que vayan a nacer tenga para el futuro quien lo acompañe, quien lo oriente, quien lo contenga, quien lo haga sentir seguro. Fíjense que las niñas y los muchachos que tienen un equilibrio familiar, un entorno afectivo, un contexto, aplazan su paternidad y su maternidad porque no están buscando reemplazar ese vacío de afecto, esa gran soledad existencial que tienen con alguien que me abrace y me haga sentir que me quiere. Muy bien. Bueno, por hoy el tiempo se nos ha acabado, pero como el tema no se ha terminado, yo los quiero invitar para que estén muy pendientes del siguiente programa donde terminaremos de hablar, o por lo menos intentaremos terminar de hablar de este tema. Muchas gracias a ustedes por haberme acompañado, a ustedes en sus casas también. Recuerden, mi cuerpo es territorio seguro siempre y cuando yo así lo decida y lo quiera. Así que depende únicamente de nosotros. Nos vemos en el próximo programa de En Voz Alta. Muchas gracias. Ahora tenemos una cultura de un amor muy romántico. La sexualidad no es solamente hacer el amor o acostarse. Vamos a tener después unos mayores apáticos. Verificar, abrir el paquete, no con los dientes, no con las tijeras. No. ¿Qué consecuencias puede traer una relación sexual cuando la mujer tiene la menstruación? Yo me protejo con algún método anticonceptivo. No importa y no tiene ninguna consecuencia tener contactos sexuales en la menstruación o en cualquier momento de la vida. Para prevenir un embarazo no deseado, hay pues que usar las capacidades a la mujer para que Exprésate en voz alta. Signos de alarma que tendremos para poder golpear. Los adolescentes tienen derecho a orientación y métodos anticonceptivos.
Mi cuerpo es mío. Mi cuerpo es territorio seguro. Bienvenidos sean todos y bienvenidas sean todas. Estamos hablando, y esto es continuación del programa anterior, estamos hablando sobre cómo prevenir un embarazo no planeado. Estamos hablando también de cómo hacer de mi cuerpo un territorio seguro. Por eso hoy continuamos con el tema que dejamos pendiente, porque aquí realmente lo que queremos es hablar. Así que vamos a seguir, vamos a ver un pequeño resumencillo de lo que hablamos en el programa pasado y continuaremos con el tema. Realmente el momento justo es aquel en que la persona lo decida. Pero bien, ¿podrían estos muchachos ir a algún lugar a que los guíen sobre este tema? Para prevenir un embarazo no deseado hay que cuidarse con métodos anticonceptivos. Primero saber con quién se está metiendo uno. Y los riesgos son inherentes. Pues yo a mis 16 años quedé embarazada. ¿Qué campañas está haciendo la Secretaría de Salud? Está desarrollando un proyecto de educación para la sexualidad, no solamente al desarrollo únicamente del sexo como, digamos, acto sexual de un hombre y una mujer. Muy bien. Bueno, seguimos teniendo inquietudes, preguntas. ¿Realmente los jóvenes están teniendo acceso a este tipo de métodos anticonceptivos, a esta planeación? Hay que empezar, mi opinión es que hay que empezar por ser conscientes de que eso pasa. Claro que sí. Que los adolescentes quieren ejercer su sexualidad de manera específica, con relaciones y contactos sexuales, claro que sí. Que a nosotros como sector salud nos preocupa mucho los embarazos en menores de 14, claro que sí. Nos interesa también el de 15 a 19, pero con mayor fuerza de 10 a 14, porque para nosotros es evidente un abuso y una violencia sexual. ¿Cuál sería la causa para que las chicas quedaran en embarazo, se dejaran embarazar? Yo pienso que todavía tenemos una cultura de un amor muy romántico de la mujer. Somos muy confiadas, todavía creemos que la persona que seleccionamos para tener contactos sexuales es la persona indicada, es confiable, nos va a amar toda la vida, esa es la persona que queremos para armar la familia, etcétera, etcétera. Y adicionalmente estamos estigmatizando, pero es así también, nuestra sociedad machista hace que el hombre piense que él solamente tiene contactos sexuales para lo erótico, lo puramente placentero. ¿Okay? Entonces, pues claro, dos personas que se unen, que comparten sus cuerpos, con diferentes metas, con una mirada del mundo completamente distinta, obviamente no van a tener, ni van a construir familia, ni van a construir nada afectivo. Por eso es tan importante que no solamente se conozca, se utilice y se acceda a métodos de planificación, sino que haya realmente una reflexión por parte de los jóvenes, los adolescentes. ¿Cuál es mi proyecto de vida y cómo hago? Ahora, sí, hay dificultades en el acceso a los métodos y seguramente los condones son muy costosos. E inclusive nos sorprendí en Bogotá conocer que muchos de los muchachos utilizan como condón lo que queda de los paquetes de los refrescos que son largos. No hagan ush, es cierto y es dicho por ustedes mismos. Así es. O sea, nosotros hemos preguntado a los chicos y es cierto. Ahora, en métodos de planificación, lo que tú contabas, María Cecilia, hay muchas niñas que, y se van a reír también, a mí me parece muy gracioso, pero es muy preocupante para nosotros, todavía creen que después de la relación sexual pueden levantarse, saltar en la cama 30 veces y ya con eso es el método de planificación. O van corriendo al baño, se hacen un baño genital y que con eso ya tienen. Que después van a tomar agüita de limón, yo no sé de dónde sacaron que el limón es abortivo, pero toman unos vasos así de grandes de limón y que con eso no quedan embarazadas. Entonces, fíjense en que social y culturalmente estamos tapando el sol con un dedo. Cuando yo hablo de salud, me refiero a la salud en su amplia dimensión, es decir, bienestar físico, emocional, psicológico, si se quiere, social, y no solamente eso, no nos quedemos con estar sanos, no, sino también disfrutar de la vida.
Además, la Secretaría de Educación tiene dos ejes muy importantes en la política. Uno es la participación de los y las jóvenes. Que los jóvenes hablen, que participen, que digan, que expresen, que tengan espacios donde ellos puedan aprender a tomar decisiones, compartir con adultos, compartir con sus pares y escuchar de una manera crítica las ofertas que les dan el resto del mundo distinto al de la educación. Y la segunda cosa es que la Secretaría de Educación está haciendo un trabajo en la perspectiva de género. Es decir, los muchachos tienen que involucrarse en el proceso de paternizar y en el proceso de ejercer su sexualidad y responder por su fecundidad. Y eso tiene que ser un trabajo pedagógico, afectivo, de inclusión, para que en un futuro, en 10 años, en 20 años, podamos tener una sociedad que tenga papá, que pueda decir, todos los niños hoy digan, yo tengo papá, que me cuidó, que me atendió, no 60.000 pesos al mes, no 5 millones de pesos al mes, porque hay padres de estrato 6 que igualitos jamás se ocupan de sus hijos, que jamás están, que tienen mucho afán de conseguir estatus y dinero y por eso no están para sus hijos. Vamos a escuchar una pregunta por acá, Estoy de acuerdo con lo que ha dicho la doctora Cristina en cuanto a que la Secretaría de Educación sí nos ha aportado muchas cosas para prevenir estas situaciones. Hablo en mi caso, en mi colegio, la jornada única nos ha ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque los niños están desde las 6, 7:45 hasta las 4 de la tarde, tiempo donde los padres de familia no se encuentran con ellos. Esto ha disminuido precisamente que las niñas queden en embarazos, que haya un embarazo prematuro. Entonces quiero reafirmar y quiero agradecer a la Secretaría de Educación porque ojalá que no solamente los colegios privados se les diga la jornada única, sino también para los oficiales, porque vemos que los niños están entrando en los colegios oficiales a las 6 de la mañana y salen a las 11:30. ¿Qué hacen esas criaturas? Calle arriba, calle abajo. Es algo que pensar, ¿no? Lo otro, ¿qué estamos haciendo nosotros como educadores? Porque yo en mi colegio tengo dos tipos de poblaciones. Una, donde de pronto hay precocidad en estos temas, pero hay otros donde no hay necesidad. Entonces vamos a como llevar a esta población que no requiere, llevarla a que utilice cierta planificación donde no debería ser así. Bueno, acá la doctora Isabel Cristina quiere decir algo al respecto. La sexualidad, cuando uno comienza a sentir ese calor y esa fuerza que le piden las hormonas, la sexualidad no es solamente hacer el amor o acostarse o hacer el acto sexual, también implica la mirada, el gusto, la atracción, el ponerse bonita, el bonito, el cuidarse, el comer muy bien para poder estar, para agradar, el encontrarse con alguien y conversar, el erotismo, eso que significa conquistar al otro, aprender a acercarse al otro o a la otra. A veces se aceleran y entonces vamos y de una vez, como dicen ahora en los colegios, una blue jeanada y entonces logramos ser muy grandes y muy fuertes y después de eso viene la tristeza o como dicen los muchachos, uy no, ahora sí la embarré, mejor dicho esa vieja ya no la quiero ni ver, qué vergüenza. Y las niñas lo mismo, por eso hay que cuidarse, hacer del cuerpo un territorio sagrado. Porque además, gracias. Antes de ir a la siguiente pregunta, a raíz justamente de esto que acaba de surgir, yo creo que todos los que están acá deben estar de acuerdo en que las relaciones sexualmente hablando, eso es muy rico, eso es agradable, eso es sabroso, es bonito, pero si se hace en circunstancias como las que acaba de decir, de afancito y todo eso, le va quedando a la persona un sabor amargo, aburrido, eso era todo, y eso tanto misterio para eso, ay no, eso no tiene gracia, y vamos a tener después unos mayores apáticos, fríos, que no quieren gozar de la vida, de la sexualidad, pero todo es debido a la manera como se arranca esa sexualidad en su vida. He oído a algunos muchachos y algunas niñas
que suelen decir cuando uno les dice, ojo con las relaciones antes de tiempo o lo que sea, cuídense muchachos, tranquila que eso por una vez no pasa nada. Doctor. Los ciclos menstruales en las mujeres adolescentes pueden ser muy irregulares. No son de 28 o 30 días, sino a veces pueden ser 45 o 60 días. Entonces dicen, estoy protegida, cuando realmente en el día 46 pueden estar ovulando perfectamente y una sola relación puede traer como consecuencia. O eyacula por fuera del chino, pero eso también trae como consecuencias embarazos. Hay mujeres que han quedado vírgenes embarazadas. ¿Escucharon? De esa manera. Hay varias que ya abrieron los ojos, doctor. Ojo, no, eso me parece muy chévere que lo tomemos relajadamente, pero no se les olvide esto que estamos hablando, porque yo creo que esto es fundamental. Esto es, o la puntica nomás, como dicen, perdonen la expresión, pero así dicen. Sí, no, eso es la puntica nomás. Ojo, ojo, porque los espermatozoides son veloces. La otra forma de protegerse es teniendo relaciones por la vagina. Y hemos detectado que las mujeres ahora para protegerse tienen relaciones anales. Y eso trae una serie de consecuencias, porque hay bacterias que pertenecen al colon, que eso se va a la vagina y puede producir muchísimos problemas también. Puede traer como consecuencia que se dañen las trompas y el útero. Uy, bueno, ¿quedó claro? ¿Cierto? Pero tenemos muchas más preguntas acá. Bueno, yo más que una pregunta lo que quiero es darle una recomendación a los chicos. También soy docente del Colegio Mandalay en la parte de artes. Nosotros estamos tratando de trabajar mucho lo que es el arte, la danza, para que los chicos tengan otro campo de acción. Y yo les voy a decir una cosa a los chicos, es que es diferente hacer el amor con una persona que realmente uno la quiere, con la que uno está compartiendo una experiencia de vida, a tener relaciones por tener. ¿Cuál es el afán? Hoy en día parece que todo lo quieren hacer rapidísimo, ya como que se les fuera a acabar la vida mañana. María Cecilia, yo quería hacer tal vez una aclaración. Es que el lenguaje construye mundos. Tendemos a confundir qué es sexualidad con ejercicio sexual. Es decir, la sexualidad está en el ser humano inherente a él, desde que está en gestación. La sexualidad tiene varias funciones. Una función es la comunicativa, pero sí es importante aclarar que yo ejerzo sexualidad de manera coital, o tengo contactos sexuales o inicio relaciones sexuales en una etapa de mi vida. La sexualidad está desde mucho antes. Yo me estoy expresando corporalmente, la forma como los chicos se visten, por ejemplo, cómo hablan. Ustedes más que yo saben de eso. Hay grupos, hay colectivos que se reúnen para escuchar un tipo de música específica. Eso es expresión de sexualidad. Ellos quieren comunicarse de esa manera. Hay chicos que se colocan una manilla en la mano izquierda para simbolizar que todos son del mismo parche. Eso es comunicación, están comunicando. Hay una función reproductiva que tiene que ver con lo que estamos tratando aquí. La sexualidad ejercida para la reproducción es posible que sea mejor iniciarla a edades un poco más avanzadas que la adolescencia. Es posible. Es una decisión libre y espontánea de todos los seres humanos, es un derecho que tenemos. Y hay una función de la sexualidad que es la función erótica, entendida desde el placer. ¿Cómo me divierto yo? ¿Qué hago para yo vivir feliz mi vida? Sanamente, pero feliz y placenteramente. Cada una de esas funciones obviamente debe llevar un ingrediente de bienestar y de felicidad. La reproducción tiene que tener su ingrediente de felicidad. Si yo quiero tener un bebé, si yo quiero ser madre, pues qué delicia, claro. Lo disfruto. Si yo quiero ejercer mi sexualidad, tener relaciones sexuales y disfrutar de eso, también tengo que prepararme y tener conocimiento acerca de cómo puedo obtener ese placer, esa dimensión erótica de la sexualidad. Y en la comunicación, pues nosotros casi que nos comunicamos sin pensarlo dos veces, en la forma como hablamos, como miramos, como nos sentamos, estamos comunicando quiénes somos y qué queremos en la vida, realmente. Hay más preguntas. ¿Dónde? Ay, nuestra... Yo quisiera decirle algo a los padres y a los hijos. Primero, a los padres, que nos ganemos la confianza de nuestros hijos. Porque hay muchas veces que los hijos les da tanto miedo preguntarle a los padres, papá, quiero tener relaciones, pero no sé con qué cuidarme, ¿sí?
¿Por qué? Porque los padres, ¿cómo así? Si este no es el momento, que no sé qué. Entonces, los jóvenes lo que hacemos es buscar, las niñas, a una amiga. Totalmente Y la de acuerdo. amiga está de pronto en el mismo error. Tienen sus relaciones y en el momento que quedan embarazadas no saben cómo decirle a sus padres. ¿Por qué? Porque los padres de pronto pueden ser, o sea, muy violentos. Entonces ellas tienen ese miedo de que de pronto, uy, no sé qué me vaya a decir mi papá, mi mamá, me van a pegar, no sé qué. Entonces, a los padres que se ganen la confianza de sus hijos y a los hijos que pierdan el miedo a sus padres. Gracias, eso me parece chévere. Ahí me surge a mí una pregunta. ¿Cómo hacemos para también educar a los padres? Mire, sobre la sexualidad se han construido muchos mitos y muchos miedos, porque equivocadamente se ha pensado que si uno no habla de eso, lo prohíbe, lo calla, lo quita, entonces como que no va a pasar nada. Y ese modelo que lleva tantos años en este país es el que fracasó. Eso que dijeron de que la escuela fracasó, lo que fracasó fue un modelo de educación y una manera de ver la sexualidad y el mundo. Y es necesario que la gente sepa que hablar de la sexualidad es necesario porque es hablar de la vida, es hablar del bienestar, de la alegría, del cuerpo, de la salud. Es absolutamente necesario hablar de eso. Y es necesario que los padres y madres de familia y los maestros y maestras sepamos que es muy importante superar nuestros propios miedos. Cuando uno lo criaron en medio de los miedos y de eso no se habla y eso no se puede decir y eso no puede ser en público, eso es muy íntimo, entonces uno aprende a tener miedo de eso y cuando una estudiante le pregunta a uno, profe, ¿y cómo es? Entonces uno siente miedo y el papá o la mamá muchísimo más, porque así nos han educado. Es necesario cambiar eso. Es importante que uno pueda contar con un adulto o una adulta que le explique y con quien tranquilamente, así como lo hemos hecho hoy tan bonito, podamos hablarlo con certeza y así evitamos muchos males. Bueno, seguimos teniendo inquietudes, preguntas, ya casi vamos a terminar, seguimos, ¿no es cierto? Por allí alguien nos quería hacer más preguntas, a ver. Buenas, mi nombre es Walter, vengo del INEN de Kennedy. Y pues fuera de una inquietud es como también me gustaría dejarle claro a todos mis compañeros, a los hombres que se encuentran en este lugar, sería uno pues necesito aclarar a qué se refieren cuando dicen el buen uso de un condón. Muy bien, ¿qué quiere decir el buen uso del condón? Un buen uso del condón es saber, primero, dónde lo compras, cómo y qué verificas en el condón para que tenga una eficacia aceptable, muy buena, ¿ok? Y cómo te lo colocas y en qué momento. Entonces, lo primero y lo más importante es que recuerden que se utiliza un condón para cada relación sexual o contacto sexual. Eso quiere decir que no puedo colocármelo y tener con el mismo condón varios contactos sexuales. 2, se debe colocar antes de que exista cualquier tipo de penetración. Antes de que yo voy a entrar en el cuerpo de otra persona, necesito el condón. Y en el momento en que se lo coloquen, hay ciertos pasos a seguir, que con la práctica creo que uno lo puede hacer ya después a ciegas. Dentro de esos es verificar, abrir el paquete no con los dientes, no con las tijeras, no con el corta uñas, sino tiene unas muesquitas especiales para que tú ales de él y él desenvuelve fácilmente, sale rápidamente. Lo colocas y tiene un derecho y un revés. Luego tiene la gran mayoría de ellos tienen una bolsita en la parte superior y tú tienes que presionar esa ampollita superior para que no le entre aire y no quede aire en él. Lo colocas siempre, siempre en el pene en erección. Y lo bajas no con las uñas, sino con los dedos muy suavemente para que no vaya a haber... no se rompa. Exacto, no entre aire por un lado y no se rompa por otro. Listo, tienes el contacto sexual y lo retiras después del contacto sexual antes de que el pene pierda completamente su erección. Además, hay que tener mucho cuidado de no tener contacto con las secreciones que queden por fuera del condón porque esas secreciones son de mi pareja, ¿no es cierto? Entonces, de todas maneras, hay que colocar papel higiénico, puede ser, y lo retiras muy suavemente. Esos son más o menos los pasos a seguir para utilizarlo de manera adecuada y correcta. Y en todos los contactos sexuales que tengan penetración. Continuamos, ya casi vamos a terminar. ¿Más preguntas?
¿Dónde están? Bueno, mi nombre es Gloria, vengo del INEN de Kennedy. Mi pregunta es, ¿qué consecuencias puede traer una relación sexual cuando la mujer tiene la menstruación y, o sea, lo hacen como método de planificación para no quedar embarazada? Porque creen que durante la menstruación, eso, doctor... No tiene ninguna consecuencia, es un mito cultural, pero se puede tener relación en la menstruación. ¿Pero eso es anticonceptivo? Es decir, ¿es 100% seguro que durante la menstruación, si hay una relación sexual, no hay embarazo? No hay embarazo porque no hay ovulación. Digamos que durante el periodo de menstruación es un periodo anticonceptivo. Es anticonceptivo. Muy bien. Pero a mí me parece prudente que finalmente aceptemos que hay unos métodos y hay que utilizarlos. Sí. ¿No es cierto? Porque en salud y con el cuerpo y con los humanos, con los seres humanos, muchas veces entramos en las estadísticas más pequeñas, ¿no es cierto? Entonces, no es muy probable. Es decir, yo me protejo con algún método anticonceptivo, no importa y no tiene ninguna consecuencia tener contactos sexuales en la menstruación o en cualquier momento de la vida. Pero sí es importante que utilicemos mejor un método que nos dé un grado mayor de eficacia y de efectividad. Cualquiera de los métodos de los que antes mencionamos pueden ser utilizados. Una valoración médica. Si esa mujer es una mujer sana, como decía el doctor Alejandro, tiene compañero estable, que eso también es discutible, pero es estable, es posible que utilice el dispositivo intrauterino y se le coloque y se haga una buena inserción y no tenga dificultades. Hay algunos efectos secundarios para el uso de todos los métodos. Y por ejemplo, una de las recomendaciones que se hace es que se utilice combinado con el condón, por su acción doble de protección, 1. Y 2, porque hay que evitar que suban infecciones al útero, como ya lo había mencionado Alejandro, y que den esa posibilidad de esterilidad por inflamación de las trompas, por inflamación uterina, por todos esos procesos que se relacionan con la infertilidad. A ver, mi nombre es Marisol Alzate, yo soy comunicadora y docente. Mi pregunta dirigida a lo siguiente. Hace poco salió en las noticias que científicamente fue aprobado una píldora que le disminuye o le elimina la menstruación. Eso pues se llama amenorrea, quiere decir sin menstruación. El hecho es que puede tener un efecto, no lo sé, pero estábamos comentando, hasta de 90 días. Y puede servir como anticonceptivo, pero el efecto de eliminar la menstruación no quiere decir que se tengan efectos secundarios. Es por el efecto que se ocasiona al suspender 1 la menstruación, 2 la inhibición de la ovulación, 3 se cambian ciertas características a nivel de los movimientos de unos pelitos que hay en las trompas para transportar el óvulo que se llaman cilias. Entonces se evita esa movilidad, aumenta la espesura del moco cervical que se produce precisamente en el útero, que impide que en un momento dado haya una posible fecundación, precisamente por lo que está tan espeso, pues no pueden penetrar los espermatozoides, y esos son los mecanismos de acción de los anticonceptivos de cualquier tipo. Bueno, yo quisiera que a manera de conclusión y muy rápidamente cada uno de ustedes me dijera algo para cerrar este programa. Doctora. Bueno, yo lo que quiero decir es que es necesario acompañar a los adolescentes, a los muchachos y a las muchachas, invitar a la familia y a los medios de comunicación a que nos unamos para que estén acompañados con proyecto de vida y felices viviendo su sexualidad. Doctor. Yo les diría a los adolescentes quererse un poco más. Y de esa manera, cuando uno se quiere, puede dar para el otro y dar para sí mismo. Y eso es una forma de protegerse. Doctora. Yo lo diría a los y las jóvenes que en principio conozcamos y ejerzamos los derechos humanos, los derechos de salud sexual y reproductiva, que son los humanos, y que tratemos de contemplar las posibilidades de una manera positiva. El proyecto de vida de uno debe darle bienestar, tranquilidad, y uno debe trabajar y actuar con ese horizonte, con el horizonte de vivir feliz el día de mañana. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes y me despido, no sin antes decirles que aquí vamos a seguir hablando en voz